Gloria a Dios. Génesis 18, capítulo 18, versículo 16. Voy a leer todo este pasaje por los que no están familiarizados con este pasaje en la palabra del Señor para que lo podamos entender mucho mejor. En el capítulo 18 de Génesis, versículo 16, esto lo vamos a leer siempre honrando al Trino Dios. Dice acá: y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Esos dos varones eran unos ángeles, lo menciona anteriormente. 17 dice: y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también el justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. 26 dice: entonces respondió Jehová: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque yo soy polvo y ceniza. Quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi señor, si hablare, quizás se hallarán ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora he emprendido el hablar a mi señor, quizás se hallarán ahí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor, si hablare solamente una vez, quizás se hallarán allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Amén. Gloria a Dios. Esta es la primera oración intercesora que nosotros encontramos en la palabra del Señor. Génesis 18, 16. La oración intercesora que hace Abraham por amor a la ciudad de Sodoma y Gomorra, que ahora son historia. Es nada más ceniza y azufre en ese lugar, y nada se puede construir ahí porque está totalmente demolida a ceniza por el pecado que hubo en aquel tiempo. Así que quisiera hablarle bajo el tema: el poder de la oración intercesora. Amén. El poder de ponerse al frente por otra persona. Amén. De interceder por alguien. Vemos nosotros a Abraham acá, que no está orando por sus cosas, por su causa, sino que está orando
por alguien más, y no por un familiar, sino por una ciudad completa, por una comunidad. Vamos a orar. Le damos gracias, Señor, en este momento, Padre eterno, por su palabra que hemos leído en este día. Señor, gracias porque siempre usted tiene algo para nosotros, algo nuevo, Señor. Y su palabra no viene vacía, siempre hace lo que usted tenía el propósito que hiciera, Señor. Y en esta tarde, oh mi Dios, nuestro deseo, Señor, que aprendamos a entender el poder que hay en la oración intercesora cuando nosotros nos presentamos delante de usted, oh Señor, así como se presentó Abraham en aquella oportunidad. Él se daba cuenta que el pecado había llegado delante de la presencia de Dios y que el castigo era inminente para aquella ciudad, oh Señor. Pero había un hombre que estaba parado al frente, delante de Dios, intercediendo por aquella ciudad, oh Señor. De esta misma manera, Padre eterno, nuestro deseo que podamos nosotros también desarrollar un carácter de un hombre o de una mujer, Padre eterno, con un corazón dispuesto para poder interceder por nuestra ciudad, por nuestra familia, por nuestros hijos, Señor, por nuestras escuelas, Padre eterno, por nuestras iglesias, oh Señor, por nuestros hermanos, oh Padre Santo, por nuestros líderes, por nuestra nación, Padre eterno. En esta hora, Señor, nosotros tomamos este momento, Padre eterno, viendo la vida de Abraham, oh Señor, para poder ver, oh Señor, el poder que hay cuando hay una persona que se para en la brecha, Señor, que se para delante de Dios. Ayúdenos, Señor, en esta tarde para poder tomar nosotros, agarrar, adquirir una actitud, Padre eterno, como la de este hombre, el padre de la fe, oh Señor, el amigo de Dios, aquel hombre, Padre eterno, que se movió siempre con fe, aquel hombre que caminaba, Señor, como viendo lo invisible, oh Padre amado, aquel que caminó aquellas grandes tareas por el desierto, Señor, porque tenía puesta la mirada en Cristo Jesús, porque tenía la mirada puesta en el Señor, porque no puso la mirada en las cosas terrenales, oh Señor. Él tenía la vista hacia el cielo. Oh Padre bueno, ayúdenos, Señor, a desprendernos de las cosas terrenales, oh Padre amado. Todo esto aquí se va a quedar, oh Señor, que podamos ver la gran comisión que tenemos, que podamos ver el gran compromiso que nosotros tenemos aquí como hijos suyos, Señor. Hemos sido llamados a ser sal aquí en la tierra, hemos sido llamados a ser luz, oh Padre amado. Ayúdenos, Señor, que nuestra actitud, oh Padre eterno, pueda ser una actitud que refleje a Cristo en lo que decimos y cómo caminamos, Señor, en lo que hacemos, Padre bueno, y que podamos, como este hombre, pararnos, Dios mío, delante de Dios, pararnos delante de usted, intercediendo, Señor, por las familias, Padre eterno, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento, hermano. Gloria a Dios. El poder de la oración intercesora. Y yo creo que hoy más que nunca, Dios está siempre buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a pararse delante de Él, intercediendo por las familias, intercediendo por la nación, intercediendo por los hijos. Estamos viviendo un tiempo, son los últimos tiempos que nosotros estamos viviendo. La maldad se ha extendido tanto, semejante a esta ciudad de Sodoma y Gomorra, aquí en el mundo, no solo aquí en Estados Unidos, sino a nivel mundial. La violencia, ya no le tengo que decir, la nación está de luto. Murieron tantos estudiantes esta semana allá en Texas, luego en Georgia. La violencia está a la vuelta de la esquina aquí en este país. Trágicamente murió mucha gente también en Cuba, y eso, bueno, no creo que tenga que ver con la violencia, posiblemente tal vez con la negligencia de alguna persona. No lo sabemos, pero lo que sí podemos ver nosotros acá,
que la gran decadencia que hay en las escuelas hoy en día, no se entiende por qué será que no ponen un sistema de seguridad más grande. No se entiende por qué será que habemos tantos padres descuidados hoy en día aquí en esta nación, que no le estamos dando una suficiente educación a nuestros hijos. Lo que está pasando, lo más común que está pasando acá, los hijos son lo que le dicen demasiado de activos, y ya la medicina ya tiene una pastilla para poder aquietar a estos muchachos. Gloria al Señor. Los hijos siempre van a correr, los niños siempre van a correr en la casa. Si yo como nunca grabamos un video de los años que ya Jessica empezó a caminar, a unos 4 o 5 años, Jessica nunca caminaba, ella siempre corría. Ella iba de la cocina para el cuarto, ella corría, salía para afuera, salía corriendo. Nunca regalamos un par de zapatos de los de Jessica. Jessica todo el tiempo se acabó los zapatos. Nunca regalamos un par de zapatos de esa niña. Siempre se los terminaba porque ella todo el tiempo andaba corriendo. Eso es algo común de los niños. David, él siempre desarmaba todo. Él no sé lo que se le compraba. Se le compraban carros, siempre le gustaron las máquinas de construcción, los bulldozers y todas esas cosas. Cuando estaba pequeñito se le compraba, lo primero que hacía era ponerle batería, ponerla a correr y luego la desarmaba. El siguiente día la volvía a armar otra vez. Eso era lo que a él le gustaba hacer, y eso es típico de los niños. Si los niños son que corren demasiado y todo eso, no necesitan medicina, lo que necesitan son padres. Amén, gloria al Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Lo que eso está haciendo, que les está durmiendo la mente, se encierran en los cuartos y dice, ahí está jugando Nintendo, no saben qué es lo que está jugando. De repente aparecen cometiendo estos actos, hermanos, de violencia en las escuelas, porque la mente no está funcionando de la forma que Dios la había diseñado, y eso se está viendo hoy en día. Con esto quiero decir que usted y yo, como hijos de Dios, necesitamos interceder por la nación, necesitamos interceder por el presidente, necesitamos interceder por la iglesia, porque hayan líderes sólidos también en la iglesia que tengan valor de predicar la palabra completa. Amén, gloria al Señor. Alguien hablaba esta semana, aquí en Estados Unidos no hay tráfico solo de indocumentados. Aquí también en este país hay mucho tráfico de milagros desde los púlpitos de las iglesias, gente vendiendo milagros. Gloria al Señor. El mensaje de Jesucristo, ese no se vende, no está de venta. Gloria al Señor. La palabra de Dios es gratuita. Lo que se necesita es gente que se pare en la brecha, que pueda predicar la palabra sin tener temor, como lo hicieron los profetas. Ellos no vendían el mensaje a nadie. La palabra de ellos era: así dice Jehová, le guste o no le guste a la persona. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Señor. Gente de esa es la que se está necesitando hoy en día. Es más, el Señor dijo que Él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Nunca buscó evangelistas, nunca buscó pastores, nunca buscó maestros, nunca buscó cantores, nunca buscó nada. Él dijo: el Padre tales adoradores buscan que le adoren en espíritu y en verdad. Cuando una persona adopta un espíritu de adoración, se acerca a Dios, se constituye como Abraham, amigo de Dios, y luego Dios lo puede usar en un nivel para que pueda hablarles a otros de aquel Dios que ha conocido. Gloria al Señor. Pero mientras nosotros no podamos conocer a Dios, no vamos a poder ser testigos eficaces, porque no hemos visto, no hemos tenido una experiencia con el Señor. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. El poder
de una oración intercesora. Ahí tiene un subtítulo, porque vamos a ver en esta tarde 5 marcas de un intercesor. Gloria al Señor. Lo que Dios, tomando como base lo que es la vida de este hombre llamado Abraham. Con mucha frecuencia nosotros confundimos el interceder con orar. Son dos cosas diferentes. Amén. Hablamos la vez pasada que a veces le preguntamos a la gente, hermano, ¿y cómo está? Aquí siempre dice sirviéndole al Señor. Y hablamos acerca de eso nosotros. Servirle al Señor es servir en alguna forma. De una forma o de otra podemos servir dentro de la iglesia, podemos servir también allá afuera. Venir a la iglesia no es servirle al Señor, eso es obligación de cada hijo de Dios. Amén. Eso es necesidad de la persona, obligación como hijos de Dios, no dejar de congregarnos. Es un mandato que está en la palabra del Señor. Y a veces nosotros confundimos lo que es intercesión con oración. Amén. A veces nuestras oraciones pueden llegar a grado de que se constituyen una lista de peticiones todo el tiempo, y llegamos solo a pedir y pedir y pedir, y al final decimos gracias y nunca a veces ni confesamos el pecado. Gloria al Señor. Cuando los hombres aquí en la Biblia se acercaban a Dios, en primer lugar confesaban el pecado de ellos y el pecado de su pueblo también. Luego venía aquel espíritu de adoración, gloria a Dios, de adoración por lo que Dios ha sido. Cuando Dios comienza a decirle, cuando la gente comenzaba a decirle al Señor, te damos gracias porque grande es tu nombre, porque sus maravillas son grandes, comienzan a adorar. Gloria al Señor. O no le mueve el corazón a usted cuando los hijos llegan y lo empiezan a abrazar y le preguntan si quiere café, si quiere agua, algo. Amén. Entonces facilito le sacan la cartera de la bolsa, el pantalón, no cuesta nada, porque ellos saben la forma cómo acercarse. Gloria a Dios. Pero cuando solo piden y piden y destruyen, entonces no dan deseo de darles nada más. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y a veces nosotros nos constituimos en personas de esa forma. Llegamos donde el Señor con una lista de peticiones grandes, pedirle y pedirle al Señor. Nunca le damos gracias, nunca lo adoramos, nunca confesamos. Daniel confesaba el pecado del pueblo y él llegaba libremente y le decía, nosotros venimos a ti no confiando en nuestra misericordia, no porque somos buenos, no para decirte mira lo que hemos hecho. Venimos ante ti porque conocemos tu misericordia que es grande, y yo sé que tú nos vas a ayudar, yo sé que tú nos vas a salvar. Y mi deseo en esta tarde es que aprendamos a entender que hay una diferencia entre oración y intercesión. Intercesión o interceder es cuando nosotros tomamos el lugar, nos ponemos en lugar de otra persona. Cuando nuestros hijos todavía no podían orar, yo oraba por ellos. Gloria al Señor. Ellos no entendían el plan de salvación, ellos no podían orar, pero yo ahí estaba siempre poniéndome en lugar de ellos mientras ellos aprendieron a orar. Gloria al Señor. Una vez crecieron, una vez ellos aprendieron a orar, eso no quiere decir que ya no voy a orar con ellos y por ellos. Todavía se puede hacer, pero ya cuando ellos estén grandes, yo les dije a ellos, ahora ustedes se pueden rascar con sus propias uñas, y ahora ustedes están grandes, ustedes tienen que aprender a tener una relación con Dios. Gloria al Señor. Que aprendan a conocer. Fue la oración de Jesucristo en San Juan 17. Él le oró al Padre para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, porque ellos no habían conocido, no habían tenido una relación con Dios. Veían a Cristo orando, veían que se apartaba al monte, pero ya un día le dijeron, Señor, enséñanos a orar así como tú oras. Ellos tenían tiempo de andar ahí, pero no habían aprendido todavía. Interceder es ponerse
en el lugar de otra persona, como lo dice el apóstol Pablo. Quiero que se hagan rogativas por los que están en eminencia. Nos guste o no nos guste el presidente de esta nación, es obligación de nosotros llevarlo en oración. Le guste el alcalde de esta ciudad o no le guste, es nuestra obligación llevarlo en oración. El superintendente de la escuela, hay que llevarlo en oración. Son gente que están siendo atacados también por el enemigo. Yo le doy gracias a Dios. No sé si todavía está el superintendente aquí en Indian Land. Cuando los niños salieron de la escuela, los de nosotros salieron de high school, ese hombre era un gran apoyaba el evangelio, algo tan bonito que cuando introducía que los muchachos que se iban a graduar, lo primero que él decía: antes de darle gracias a todos ustedes por estar acá, quiero darle gracias a Jesucristo mi Salvador, porque hasta este día ha cuidado esta escuela. Gloria al Señor. Eso es bonito, escuchar esas palabras, y por eso Pablo dice: quiero que se hagan rogativas por los que están en eminencia, los que están en el poder, para que podamos vivir quieta y reposadamente. Cuando el gobernador de la ciudad es una persona que conoce a Dios, nosotros vivimos más en paz, hay más libertad para predicar el evangelio. Gloria al Señor. Interceder es ponerse en lugar de otra persona. Amén. Eso es lo que hacen los abogados. Eso es lo que está haciendo Cristo también a la diestra del Padre. Un intercedor es una persona que pone su vida por otro, que se pone en aquel lugar. Gloria al Señor. Y es lo que siempre Dios ha estado buscando: una persona que se pare enfrente, como lo hizo Abraham. Ya Dios había visto la actitud de Abraham, y en los tiempos del profeta Ezequiel, hablamos hace unos meses que Ezequiel le habló a la nación y él dijo que Dios había buscado un hombre que se parara en la brecha y que cerrara aquel portillo que había, y que no lo encontró. La destrucción fue inminente porque no hubo una persona que se parara en la brecha en aquel tiempo. Pero gracias a Dios que en los tiempos de Abraham sí hubo un hombre que caminó con Dios, hubo un hombre que era amigo de Dios, hubo un hombre que Dios dijo: encubriré yo lo que voy a hacer, siendo Abraham el amigo mío, siendo Abraham el quien serán benditas todas las familias de la tierra. Hubo un alguien que se paró en la brecha para que Dios no fuera a destruir la familia. Gloria al Señor. Y esta tarde usted y yo hemos sido llamados para poder interceder por la familia, para que intercedamos por nuestros hijos, para interceder por nuestros padres, por nuestra familia, por nuestros vecinos. Gloria al Señor. Probablemente la destrucción ya viene, están tal vez en pecado que Dios lo aborrece, pero si hay una madre, si hay un padre que está parado al frente de Dios intercediendo, la misericordia de Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, y Dios se compadece de aquella persona que clama. ¿Cuántos lo adoran? Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Tomando este ejemplo de Abraham, vamos a ver 5 marcas de un intercesor o una intercesora. Hay gente que intercede, gloria a Dios. Hay gente que tiene ese hábito de interceder por los demás, de interceder por las familias. Si uno como no conoce la gente, la vida privada de cada persona, uno se imagina que todo mundo ora, que todo mundo intercede. No lo sabemos. Del único que yo puedo testificar era de mi padre, y de lo que me cuenta hermano Armando, de su mamá, que todo el tiempo ha orado mucho, 28 años orando por su familia. Gloria al Señor. Y ahora está viendo, esa va a ser otra de las marcas que vamos a ver en esta. Es una marca de la persona que no se cansa de clamar, gloria al Señor. Es una persona que persevera, gloria a Dios, clamándole al Señor. Pero en primer lugar vemos nosotros que un intercedor
es el primero en recibir la noticia. Gloria al Señor. Abraham se convirtió en aquella persona como el primero en recibir la noticia de que Dios iba a destruir a Sodoma y Gomorra. Gloria al Señor, porque los secretos de Jehová son con aquellos que le temen. Y Amós dice que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos los profetas. De alguna forma u otra, Dios le va a dejar saber a la persona las cosas que está a punto de hacer. Y Dios llega donde Abraham y dice él: y encubriré yo lo que voy a hacer a Abraham, siendo Abraham un gran amigo mío. Gloria al Señor. Para los que no están familiarizados con esta historia, Abraham fue el hombre que era amigo de Dios, uno de los patriarcas. Abraham comenzó a crecer en el desierto, donde ellos se movían de un lugar a otro, porque eso sí, téngalo por seguro, que la persona que ama a Dios, donde sea que llega, Dios lo bendice. Amén. Eso es automático. Dijo este hombre esta semana, el pastor Charles Stanley, muchos han escuchado predicaciones de él, y dice él esta semana: si usted obedece a Dios, Dios paga las consecuencias. Amén. Y si le desobedece, usted paga las consecuencias. Amén. Gloria a Dios. Y esa es una realidad. Ok, yo le voy a obedecer al Señor y tú me prometiste, le voy a obedecer y me has prometido que me vas a bendecir, así que no sé cómo le vas a hacer, pero me vas a tener que bendecir porque yo soy obediente. Gloria a Dios. Y hay que ver a Él cómo hace. Gloria a Dios. En una oportunidad en el trabajo, les conté, creo, ese testimonio hace muchos años, y yo ya no quería seguir haciendo lo que estaba haciendo, y yo le decía al Señor: bueno, quisiera ese trabajo, que era como estar así, como está hermano Elizalde allá arriba, y yo decía: quisiera ese trabajo, pero no quería orar para que votaran al pobre hombre que trabajaba allá, porque era un gran amigo mío también. Entonces yo quisiera algo así, le digo al Señor, porque, o sea, me iría bien a mí en este momento. Esa no era porque era más dinero, sino porque el trabajo iba a ser más suave de lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues, como siempre le obedecí a Dios, y aquí dice la Biblia que Abraham era riquísimo en ganado. Amén. En todo lo que podía poseer en aquel tiempo, él era riquísimo. Y Abraham, allí encuentra la guerra que tuvo cuando fue a rescatar a Lot. Él le pagó los diezmos a Melquisedec y no había ley. Así que cuando habla la gente de los diezmos, que eso fue durante la ley y que ya en el Nuevo Testamento y todo eso, eso existió aún antes de la ley. Jacob le pagó los diezmos a Dios, Abraham le pagó los diezmos al Señor, y Abraham, dice la Biblia, que era riquísimo en ganado, en dinero, en oro, en plata. El secreto de él: obedecer a Dios y darle a Dios lo que le pertenece a Dios, y Dios paga las consecuencias. Amén. Entonces, cuando estaba yo orando por esa causa, entonces Dios votaron una persona por allá, y este hombre lo forzaron a tomar aquella posición. Yo no tuve que hacer nada más vi de lejos que a él no quería dejar, aunque lo beneficiaba también, pero él no se quería ir de ahí. Entonces lo llevaron a almorzar, lo llevaron a cenar, le ofrecieron tantas cosas, de último casi a la fuerza lo sacaron, porque Dios estaba pagando las consecuencias, porque yo era obediente a él. Amén. Gloria al Señor. Y yo le dije: yo no sé cómo es que vas a hacer, pero yo ya no quiero estar acá. Gloria al Señor. Y la palabra dice: te pondré a ti por cabeza y no por cola. Amén. Gloria al Señor. Y esa es promesa del Señor. Nosotros no vamos a vivir de los sobrantes, no vamos a vivir de las migajas. Nosotros somos hijos de un rey, somos real sacerdocio. Se tiene que saber que aquí hay un hijo de Dios, alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Y Abraham era bien reconocido en aquella ciudad porque era amigo de Dios. Amén. Y cuando hay
gente intercesora en las iglesias, de alguna forma a veces uno se da cuenta. Y cuando hay hay necesidades apremiantes en la iglesia, yo tengo una hermana que yo la considero a ella que es una persona que intercede todo el tiempo, y cuando pasamos necesidades a veces, sea en la familia o dentro de la iglesia, hay muchos de ustedes que ella no los conoce ni ustedes la conocen a ella, y siempre me pregunta por este hermano, por la otra hermana, por el otro hermano, como que si los conociera por nombre. Amén, gloria al Señor. Conoce los nombres de muchos de ustedes, porque yo le he llamado a ella y le digo, ayúdeme a orar por esta persona, y ella me pregunta, ¿y cómo está el hermano? ¿Cómo está aquella persona por la que estamos orando por salvación? Porque yo sé que ella es una persona intercesora, es la primera en recibir las noticias. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y así hay gente en las iglesias que son los primeros en recibir las noticias. Mi esposa estaba enferma en muchas cosas, que ella tenía complicaciones allá por el año 2003, 2004, y ya nosotros queriendo hacer viaje aquí para el sur, y yo decía, se enferma, quizás me la voy a llevar, pero yo conocía, gloria a Dios, conocía gente que pasaba bastante tiempo intercediendo por los demás, y yo le llamo a este hermano, le llamo al otro, le llamo al otro, y así uno de ellos, él decía, a mí me gusta mucho orar, decía él, y no lo hago, decía, por vanagloria, pero se levantaba el pantalón y enseñaba las rodillas. Dice, mucha gente, dice, tiene mucho pelo aquí en las rodillas. Dice, yo, dice, tengo tiempo, dice, que ya me acabé los pelitos de las rodillas, decía él, porque él pasaba de rodillas delante de Dios. Y le digo, tengo una situación en la casa, esto y esto está pasando, y me dice, lo vamos a llevar al trono de la gracia. Gloria al Señor. Nadie más sabía lo que estaba pasando, la familia no sabía lo que mi esposa estaba pasando, pero habíamos como unas 7 personas clamando a Dios. Gloria al Señor. Y los que miraron a él fueron alumbrados, y sus rostros nunca quedaron avergonzados. Gloria al Señor. No ha habido una persona que quede avergonzada por confiar en el Señor, el hacedor de maravilla. Gloria al Señor. Cuando de repente apareció que mi esposa le tenía un montón de cosas, tenía algo en un ovario, tenía un montón de complicaciones que teníamos un buen seguro, pero el Señor me había dicho que nuestro seguro está en el cielo, alabado sea su nombre. Y yo le dije al Señor, hasta donde yo pueda, voy a confiar en usted, que usted va a hacer la obra en ella. Y el Señor la sanó, gracias, y le damos siempre la gloria al Señor. Entonces, la persona intercesora es la primera en recibir las noticias. Y Abraham se llevó la noticia de que Dios iba a hacer aquella destrucción en aquella ciudad. Gloria al Señor. Primero, es el primero en recibir las noticias. En segundo lugar, un intercesor por la gente es aquella persona que está parado en la brecha delante de Dios, amén, y que no se quita. Gloria a Dios. Ese está ahí, pase lo que pase, porque ha tomado la responsabilidad de ponerse en lugar. Y eso es lo que dice San Juan cuando habla acerca del pastor, que el asalariado se va, gloria al Señor, pero el que ha sido llamado por Dios, ese da su vida por las ovejas. David tenía esa característica de una persona que se preocupaba por las ovejas de su padre, y por eso Dios lo llamó para que fuera el pastor de Israel, no un pastor ya de ovejas, porque él dijo, si viene un león, si viene un oso, yo lo agarro y le quiebro la quijada, porque él tenía cuidado de aquellos animalitos de su padre. Entonces, una persona intercesora es una persona que se para en la brecha, esté lloviendo o no esté lloviendo, él está ahí porque sabe que tiene una responsabilidad. Gloria al Señor. Y no está orando por él, no está orando por sus hijos, está orando por otra persona. Gloria al Señor. Mira, hay gente que es fiel
a interceder o a estar, como decimos nosotros, parado al lado de otra persona. Gloria a Dios. Allá estaba, cuando estábamos en El Salvador en el año 2013, llegaron a buscar a un pastor que andaba con nosotros. Y yo no sabía que lo estaban esperando, y de ahí se fueron para otra parte. Bueno, uno va donde lo llevan, entonces uno no tiene prácticamente control. Pero llegamos al lugar y ahí estaba un hermano que estaba esperando al pastor para llevárselo en carro para el lugar donde iban a ir. Y me dice, y le digo yo a él: oh, ya lo está esperando. Sí, ya estaba acá. Y ya rato llegó. Sí, hace como unas 5 horas me estaba ahí sentado en una piedrita ahí al lado del carrito, ahí lo tenía parqueado. Aquí uno, como tiene un poquito más de facilidad, quizás está con el carro prendido ahí con aire acondicionado, y el carrito parqueado y él sentado en una piedrita. Lleva 5 horas ya esperando a aquel hombre para darle un ride de regreso para la casa. Gloria al Señor. Gente que se para en la brecha y que no se mueve de ese lugar. Gente que son fieles al llamado de Dios. Y eso dijo el profeta Ezequiel. Él buscó uno que se parara en la brecha y no lo encontraba. Nehemías tomó esa responsabilidad en el Antiguo Testamento. Él lo amenazaron, y tantas amenazas que recibió, y le dijeron: ese muro que ustedes están haciendo, las zorras lo van a botar si se paran encima. Y lo amenazaron de muerte, le dieron tantas amenazas. ¿Sabe lo que él hizo? Él dijo: un hombre como yo va a huir. Olvídense de eso, gloria al Señor. He recibido, dijo él, una orden del Rey de Reyes y una orden del Rey de Persia, y este templo lo vamos a construir. Entonces ellos tenían una gran determinación. Abraham intercede parado siempre en la brecha. La Biblia dice que aquellos 2 varones se fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. En otras palabras, ya él se despidió de aquellos varones. Ellos se fueron para Sodoma y Gomorra, pero Abraham queda todavía delante de la presencia de Dios. Y él dijo: yo sé que la destrucción es quizás eminente. Ellos van determinados que van a destruir esa ciudad, pero él todavía está parado delante de Dios. Posiblemente usted ve a una persona, a un familiar alejado de Dios, que es eminente el castigo por el comportamiento que quizá lleva, por cómo tal vez habla acerca de Dios. Pero usted manténgase parado delante de Dios, porque la misericordia de Dios es grande y Él es poderoso para poder cambiar las circunstancias. Gloria al Señor. Abraham estaba parado todavía delante de Dios. Acordémonos que la oración que Dios no contesta es aquella que nunca se hace. Gloria a Dios. Esa nunca la va a contestar. Abraham estaba persistente. Ese, en tercer lugar, un intercedor es un hombre que es persistente. Abraham se acercó y le dijo a Dios: ¿destruirás tú también al justo con el impío? Aquellos hombres aquellos 2 varones iban saliendo, y como Abraham era amigo de Dios, Abraham conocía a Dios, él conocía el carácter de Dios, y él sabía que Dios es, el Salmo dice: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Entonces él se acercó donde Dios y le dijo: ¿vas a destruir tú también al justo con el impío? Gloria al Señor. Lo que estaba pasando en este momento, que Abraham y Lot eran familia. Lot era sobrino de Abraham, y ellos andaban por la tierra y habían crecido. Entonces los pastores de Abraham tenían pleito con los pastores de Lot, porque era demasiado el ganado, lo que ellos tenían. Entonces se dividieron. Y sucede que Abraham le dice a Lot: tú vete, le dice, está la tierra delante de nosotros acá, tú agarra para donde tú quieras, no hay problema, y déjame a mí.
Si tú agarras para la derecha, yo me voy para la izquierda. Si tú te vas para la izquierda, yo me voy para la derecha. En otras palabras, le dio que escogiera. Entonces Lot vio, dice la Biblia, la llanura del Jordán, donde se veía aquello más bonito. Y usted sabe que la vanagloria de la vida siempre lleva a pagar las consecuencias después. Por eso dice la Biblia: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Fue lo que le ofreció Satanás a Eva en el jardín del Edén. Fue lo que le ofreció el diablo a Cristo allá cuando lo llevó al templo y le dijo: todos los reinos del mundo te voy a dar si postrado me adoras. Fue lo que dijo Juan también a nosotros: el deseo de la carne, la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos. Todo eso no proviene de Dios y nos va a llevar finalmente a la destrucción. Entonces Lot tomó la decisión. Acordemos, nosotros somos dueños de las decisiones, pero no de las consecuencias. Lot tuvo que pagar las consecuencias después, porque se fue tras lo que había visto sus ojos. Y la Biblia habla que los hombres de Sodoma, la gente de Sodoma, eran malos en gran manera. Amén. Gloria a Dios. Entonces llega el momento de que el pecado llegó a la presencia de Dios, y es cuando Dios decide que va a destruir a estas dos ciudades. Pensé darles eso al principio, pero ahora lo podemos analizar de esta manera. Entonces, un intercedor es una persona que es persistente, amén, que está ahí siempre orando, que no se cansa, amén. Yo sé que un día el Señor va a salvar mi familia, yo sé que un día el Señor lo va a cambiar, yo sé que un día el Señor lo va a hacer, gloria a Dios. Y no se canse, quédese ahí en la brecha. Dios en este momento, Dios está obrando. Dios tal vez está dejando pasar el tiempo, porque tal vez hay cosas que nosotros no las entendemos. Amén, gloria a Dios. No entendemos qué es lo que Dios está preparando, y por eso es que tenemos que tener fe, tener confianza en el Señor, que Dios a través de esas cosas, Él va a darnos un resultado mejor. Amén. Jeremías 29:11 dice: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, para darles un final mejor. Gloria a Dios. Aunque en el momento no lo entendamos, Dios tendrá un momento feliz. Entonces, ese intercesor conoce también el carácter de Dios. Gloria a Dios. Número 4, si me ayuda por favor. En el 18:25 dice la palabra: lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío, y sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham le dice a Dios, como quien dice: yo te he conocido a ti como un Dios justo, y ahora me vienes con la noticia que vas a ir a destruir a la ciudad. ¿Cómo está eso? Como que estas dos cosas no... Sería el Spanglish, sería como que no machean, ¿verdad? Amén. Como que no concuerdan las dos cosas, como que no van de la mano una cosa con la otra. Entonces Abraham está platicando con Dios. Entonces leímos ahí nosotros cuando él le dice: si hubieran 50, tú siempre la vas a destruir. Y él dijo: yo no la voy a destruir. Si hubieran 45, no la voy a destruir. Si hubieran 30, tampoco la voy a destruir. Y Abraham seguía y seguía, porque él sabía que el único justo era posiblemente solo el sobrino de él. Porque dice donde nosotros leímos, cuando dijo Dios: yo no le voy a encubrir esto a Abraham, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Entonces, cuando estos dos ángeles, ya más adelante en el 19, llegan a la casa de Lot, Lot los recibe precisamente como los había recibido Abraham. De inmediato los pasa dentro de la casa y preparan comida para darles comida, para que luego puedan continuar
con el camino que ellos llevaban. Entonces Abraham conocía el carácter de Dios y sabía que se podía mover a misericordia. Y ese es uno de los rasgos o las características que nosotros como intercesores tenemos que reconocer. Tenemos que ser persistentes, tenemos que conocer a Dios y saber nosotros que en el último momento Dios puede cambiar la circunstancia. Gloria a Dios. En el último momento, gloria al Señor. Y para concluir, un intercesor conoce también el límite de la paciencia de Dios. Llegó el momento que Jehová se fue, y luego que acabó de hablar Abraham, Abraham volvió a su lugar y se fue. Y dijo: ya hice todo lo que estaba a mi alcance, ahora esto queda en las manos de Dios. Y se fue de regreso a su lugar. Llega el momento que usted y yo vamos a hacer lo que está al alcance por nuestros hijos, y ya no pudimos hacer nada más. Ya los límites llegaron. Ellos ya tienen 16 años, ya tienen 18. Ya nosotros no podemos hacer nada más, pero les hemos enseñado la palabra de Dios, han conocido a Dios y ellos se podrán guardar por sí solos, o Dios los va a guardar a ellos y ellos sabrán tomar buenas decisiones. Los ángeles salieron de la casa de Abraham y se fueron hacia la casa de Lot. Hablamos en un estudio que Cristo se presentaba en el Antiguo Testamento, que a esas apariciones se le llama teofanía según términos escatológicos. Y llegaron 3 donde Abraham, por hermano Franklin preguntaba, llegaron 3 donde Abraham, pero donde Lot ya solo llegan 2. Iban 2 ángeles que iban predestinados o preparados para ir a destruir a la ciudad, pero iba el ángel de Jehová con ellos, ahí acompañándonos. Ya cuando llegaron de Abraham, él se desaparece. Acordémonos, en el Antiguo Testamento el Señor Jesucristo se presentaba como el ángel de Jehová, el Cristo preencarnado. En el Nuevo Testamento ya es el Hijo de Dios, ahí es un humano, pero es divino. Ya después de su resurrección, Él dijo: ahora ustedes no me pueden tocar, porque ahora soy el Cristo glorificado. Gloria al Señor. El mismo que pudo ver Juan allá en Apocalipsis, cuando Él cayó como muerto. Gloria a Dios. En las distintas formas como Cristo se ha presentado a través de las Escrituras. Entonces, un intercesor conoce los límites de Dios y dijo él: hasta aquí voy a llegar, ahora Dios sabrá lo que va a hacer con esta ciudad. Se fueron aquellos hombres, aquellos 2 varones, llegaron a la casa de Lot y le dieron la noticia. Ellos se querían quedar afuera, era una ciudad peligrosa. Lot les dijo: pasen adelante, no se queden en la calle. Ellos se quedaron en la calle. En la noche llegaron los hombres de la ciudad con violencia, queriendo entrar a aquella ciudad, aquí la palabra dice: saca a esos varones para que los conozcamos. En otras palabras, ellos querían tener relaciones íntimas con los ángeles que habían llegado. Así estaba la maldad tan grande en Sodoma y Gomorra. Él les dijo: yo les voy a sacar a las hijas mías. La historia es grande, ahí la puede leer en el capítulo 19. Pero ellos dijeron: nosotros queremos a esos hombres. Gloria al Señor. Eso es lo que está pasando hoy en día en muchas naciones aquí en este mundo. Gloria al Señor. La gente ha dejado el estado, la forma natural que Dios ha dejado, y se han ido sobre la vanagloria,
se han ido sobre la inmoralidad que está tan alta. Y dijo Cristo que en los días últimos iba a haber violencia como en los días de Noé, y iba a haber también inmoralidad como el tiempo de Sodoma y Gomorra, y es lo que estamos viendo hoy en día. Entonces, como le dije al principio, cuando nosotros somos obedientes, Dios asume la responsabilidad, Dios asume las consecuencias. Llegaron los ángeles donde Lot y le dice: ¿tienes aquí algún familiar? Sácalo, y esto es apremiante, porque esta ciudad va a ser destruida este día cuando salga el sol. Lot se quiso traer a su yerno, los que estaban ya comprometidos con sus hijas, ya tenían el anillo de engagement, las hijas ya, entonces ya ellas se iban a casar, pero ellos no quisieron salir de aquella ciudad. Gloria al Señor. Los ángeles sacan a Lot de aquella ciudad, se lo llevan por el camino, salen las dos hijas, sale la mujer de Lot, y dijo un hermano, una mujer que yo nunca puedo olvidar, dijo él. Tengo un problema, dijo hermano, hay una mujer, dice, que nunca puedo olvidar. Y la gente se quedó sorprendida. El pastor, que tuvo algo que ver, dijo, con alguna mujer antes de casarse, y ahora no la puede olvidar. Entonces dijo él, esa es la mujer de Lot, porque Pedro dice: acordaos de la mujer de Lot. Gloria al Señor, que no nos vayamos a olvidar, porque le dijo Dios: salgan de acá, no miren hacia atrás, no se queden embelesados viendo hacia atrás, porque si miran atrás van a pagar las consecuencias. La esposa de Lot quizás le daba a sentir dejar todo aquello que se quedaba allá atrás. Habían adquirido muchas tiendas, muchos animales, muchas cosas materiales, y ella decía: pero nos vamos a ir y se va a quedar todo esto. De repente ya no pudo más y se queda viendo. Cuando se quedó viendo, allí mismo se convirtió en estatua de sal y quedó de recuerdo, de conmemoración para el pueblo de Israel, para que se dieran cuenta. Entonces Cristo nos dice a nosotros: ha puesto la mano en el arado, no mire hacia atrás, hay que ver hacia adelante el blanco que es Cristo Jesús y el galardón que nos espera un día. Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Y aquí voy a cerrar, porque hay también, además de las 5 características que nosotros podemos ver, aunque no era mi intención llegar y hablar acerca de la vida de Lot, pero sabe lo que la vanagloria y el interés por las cosas terrenales, hasta dónde lo puede llevar. Lot llegó a ese lugar, se fue poniendo tienda y más tiendas hasta que llegó a Sodoma y Gomorra. Luego, tuvo sus bienes, pero se mezcló con las costumbres de aquella ciudad. Aunque él era justo, él estaba a la puerta de la ciudad, era porque era como uno de los jueces de aquella ciudad. Era un hombre justo, pero las hijas habían visto lo que hacían en aquella ciudad. Cuando ellos se van de aquel lugar, dijeron ellas: no podemos nosotros quedarnos sin tener hijos. Voy a parafrasear acá la expresión. Ellas dijeron: nosotros no vamos a poder tener hijos acá, viviendo en esta ciudad con nuestro padre. Emborrachémoslo y acostémonos con él para que le demos descendencia a él, porque era lo que habían visto en aquella ciudad. De allí salen los moabitas y de allí salen los amonitas, aquella generación que le dio dolor de cabeza al pueblo de Israel, gente depravada. Eso fue parte de las consecuencias que tuvo que pagar Lot por haberse ido por la vanagloria de sus ojos. Amén, gloria al Señor. Teniendo sustento y abrigo, dice Pablo, estemos nosotros felices. Dios nos va a bendecir. ¿Cómo lo va a hacer? Yo no me doy cuenta, pero Él ha prometido que seremos bendecidos, porque la palabra del Señor lo dice. ¿Cuántos se gozan en esta tarde? Gloria al Señor. Dice el poder de la oración intercesora. Oremos por nuestras amistades, oremos por nuestro vecino, oremos por la iglesia, oremos por la familia. Gloria al Señor. Y no nos cansemos de orar nosotros. Cristo nunca se cansó de orar. Él siempre estuvo orando. Él oraba por los discípulos, Él oraba, Él aún lloró por Jerusalén. Él sabía
que allá lo iban a crucificar. Él sabía que allá lo iban a maltratar, que lo iban a escupir. Pero no así. Él se para a ver las ciudades del monte de los olivos y dice: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados, yo te quise recoger, llorando sobre la ciudad por el amor que él tuvo. Entonces Cristo también se puso como un intercedor por usted y yo, para que nosotros no fuéramos al infierno. Gloria al Señor. Hay poder en la oración intercesora, hermano. No se canse. Pronto veremos nosotros el fruto de ese trabajo. Los que con lágrimas sembraron, con regocijo segarán un día. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Y yo creo que los canso con contarle nosotros cómo oramos por nuestros hijos, y momentos que veíamos nosotros que estos muchachos se van a descarrilar, como decimos nosotros, se van a desviar. Y llegó el momento que ya no pudimos hacer nada con Jessica. Y el otro día que estábamos acá, que Jessica estaba graduando del instituto, solo me veía el pastor Ricky y me hacía así. Solo me veía y me hacía así, como quien dice: hay poder en la oración. Gloria al Señor. Hay poder en la oración intercesora. Gloria al Señor. Pasábamos por donde Jessica vivía y veíamos en las consecuencias que ella estaba viviendo. Y mi esposa me decía: yo no voy a dejar de orar. Yo sé que el Señor me va a contestar la oración. Gloria a Dios. No se canse de clamar, porque cuando la orden sale del cielo, se entreponga quien se entreponga, el Señor va a tomar a esa persona. El Señor va a tomar a su hijo, va a tomar a su esposa, a su esposo, y lo va a traer al redil, porque él también es hijo de Abraham y nosotros tenemos grandes promesas en la Biblia. ¿Cuántos se gozan todavía? Gloria al Señor, alabado sea su nombre. Hay poder en la oración. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor. Aquí está el Señor. Yo puedo seguir predicando aquí quizás hasta las 6 de la tarde. Hay gozo dentro de mí. Podemos seguir hablando de este hombre llamado Abraham. Nosotros podemos ser buenos intercesores, buenas personas. Gloria al Señor. Podemos clamarle al Señor y luego se vuelve un hábito. Yo les he contado que mi padre nunca tuvo ni reloj de puño, tenía contimás un despertador, y él tenía un lucero que veía así a cierta altura, ya sabía que eran las 4 de la mañana. A esa hora se levantaba a orar todos los días. No era que solo los sábados o solo el domingo, todos los días era la oración de él. Y él llegaba donde sus hijos, llegaba donde su primo, donde su hermano. Él siempre clamando, porque sabía que un día el Señor, y parte de eso él no lo pudo ver, pero cuando yo llegué al Salvador, me dice: yo sabía que un día el Señor te iba a llamar. Y no solo eso, yo estoy orando porque tú vas a ser un día un pastor de una iglesia. Gloria al Señor. Yo ni pensaba ni siquiera en llegar un día a predicar, pero él intercediendo que el Señor nos usara a nosotros con poder y gloria. Yo quiero decirle: no hay nada imposible para Dios. Aunque usted vea esa montaña alta que no pueda ser derribada, no hay nada que sea difícil para Dios. A la presencia de Dios, dice el Salmo, tiembla la tierra por el poder de Dios, y puede temblar, hacer temblar a una persona para que se doblegue y venga a los pies de Cristo. Alabado sea su nombre. Le damos gracias, Señor, en esta tarde, Padre eterno, por su amor infinito, por todo lo que ha hecho con nosotros, por lo bueno que ha sido, Señor. Gracias, Señor, por un intercesor que hubo un día, Señor, que oró por mí, Padre bueno, para que no me pueda destruir el enemigo. Gracias, Señor, por la iglesia, Padre eterno, que hay gente intercediendo por sus hijas, por sus hijos,
por su esposo, por su esposa, Señor, por su familia. Oh Padre de la gloria, yo me uno a ellos, Señor, me pongo en ese lugar también. Oh Padre Santo, yo ya no tengo hijos en la escuela, Señor, pero yo clamo por los niños de esta iglesia, Señor, que todos los días son expuestos allá afuera, Señor. Posiblemente le está dando clase una persona, un ateo, Señor, o una persona que no conoce a Dios. Yo le ruego, Padre eterno, que cierre, Padre Santo, la boca de esa persona que le quiere infundir cosas que van en contra de la palabra de Dios. Allá afuera les van a ofrecer drogas, Señor. Allá les van a ofrecer tanta basura que ofrece el mundo. Yo me pongo, Señor, en su lugar en este momento con los padres, Padre eterno. Oh Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Oh mi Dios, en el nombre de Jesús nos paramos en la brecha, Padre Santo, para que no vaya a destruir esta ciudad, para que no vaya a destruir esta comunidad, oh Señor. Oramos en esta tarde, Señor. Oh mi Dios, levante intercesores aquí en esta iglesia. Levante intercesores, Señor. Oramos, Señor, por Norcorea, Padre eterno. Oh mi Dios, para que pueda abrir las puertas, para que el evangelio pueda llegar a ese lugar, oh Señor. Oramos por esta nación, Padre amado. Oramos, Señor, por las comunidades alrededor. Oh mi Dios, que su palabra siga siendo proclamada, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Nos despedimos, Señor, de este lugar, pero no de su presencia, Señor. Engrandezca a su Hijo, Señor. Oh mi Dios, conceda las oraciones de su pueblo, Padre eterno, en esta tarde. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Sí, Señor. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo: orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Aleluya. Todo Y el será. enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Aleluya. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrán. Aleluya. Gloria al Señor. Amén. Gloria al Señor. Démosle unas palmas a Cristo Jesús por lo bueno que ha sido con nosotros. Bueno, gracias, hermanos, por este tiempo que hemos compartido juntos. Es una bendición. Despidámonos ahí, saludémonos los unos a los otros. Dios les bendiga a todos. La tentación, el poder del cristiano está en Jesús.